Buenos días, mi nombre es Javier Amaya. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana tan especial. De parte de mi esposa Kelly y yo queremos mandarles un abrazo muy grande. La iglesia en Guatemala tiene un lugar muy pero muy especial en nuestro corazón. Felicidades en su aniversario número 26. Kelly y yo tuvimos el gozo de estar y vivir en Guatemala hace 25 años. Y pudimos celebrar con la iglesia el primer aniversario de la iglesia. En verdad, hasta la fecha recordamos con un amor muy profundo el milagro de lo que Dios hizo esos meses que estuvimos nosotros en Guatemala. Nada más pasamos 6 meses en Guatemala viviendo ahí y de ahí tuvimos y hemos tenido relaciones muy profundas desde ese entonces. En ese entonces había 80 discípulos en los primeros 6 meses. Y de esos primeros 6 meses al primer año creció la iglesia de 80 a 120. En verdad, para Kelly y para mí fue un milagro ver el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de los discípulos, la pasión, la fe, el amor por salvar almas, el amor por Dios y el deseo de glorificarlo a Él. Hoy, qué bello poder celebrar con ustedes lo que comenzó con esa semilla de mostaza, a que hoy se ha multiplicado a múltiples iglesias en Guatemala y por todo Centroamérica. Aún aquí en Boston llega el impacto de su fe, su amor, su lealtad, ya que tenemos discípulos que tienen familiares allá en Guatemala y aún discípulos de aquí que se han mudado a Guatemala también. Podemos celebrar juntos el ver cómo Dios desarrolla nuestra fe juntos. Con eso en mente, el título del sermón hoy se llama Crece. Me parece muy pero muy apropiado, considerando lo que hemos visto que Dios ha hecho ya en Guatemala, lo que ha hecho en Centroamérica, lo que ha hecho en nuestras vidas. Para Kelly y para mí llevamos 37 años de discípulos. Y empezando aquí en Boston, salimos para el sur de Florida, eventualmente terminamos en México, de ahí nos fuimos a Guatemala, volvimos a México, estuvimos en California y ahora hoy en día volvemos a Boston. Ha sido una odisea bella ver la mano de Dios presente en nuestras vidas en forma personal, verlo en nuestra familia, verlo en cada una de las iglesias donde hemos tenido el gozo de servir, ver cómo Dios desarrolla y hace crecer lo que se enfoca en glorificarlo a Él. Hoy tú y yo celebramos el progreso de lo que Dios ha hecho, pero a la vez si miramos las Escrituras nos desafía a pensar lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Recientemente una escritura ha entrado muy pero muy profundo en mi corazón. Tú y yo fuimos llamados por Mateo 28 a ir a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones. Recientemente una escritura en Apocalipsis capítulo 5 ha llegado aún profundamente a mi corazón a retarme y a llamarme a pensar el nivel de lo que Dios quiere que hagamos como crecimiento, como personas, como movimiento, como discípulos. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y entona de este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Veo ahí yo que Dios sí valora el que vayamos a todas las naciones, pero veo aquí en Apocalipsis 5 el que Él pagó con su sangre, no solo por todas las naciones. Dice ahí que Él compró gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. La visión de Dios no es solo que lleguemos a cada nación. La visión de Dios es que toda raza, toda lengua, todo pueblo y toda nación llegue a conocerlo a Él. Pensando hoy en día en Guatemala, a mí me conmueve ver cómo Dios ha expandido de una semilla a que hoy haya múltiples iglesias. De un lenguaje a múltiples lenguajes. Celebro que aquí en Boston tenemos un discípulo que es quiché. Y cada vez que lo veo le digo, oye, en verdad, valoro mucho que hables español, que empieces a hablar inglés, pero ese don que tienes tú de poder hablar quiché, Dios lo quiere utilizar allá en tu tierra y con tu gente también. También valoro que aquí tenemos muchos discípulos, es muy tierno ver que hay más de 15 discípulos de Aguasalobre. Yo digo, hay más discípulos que si todos se vuelven, se conquista Aguasalobre. No, yo sé que Aguasalobre ha crecido mucho, pero es lindo ver cómo Dios ya, no solo en la capital, sino aún en pueblos, quiere que llegue su mensaje. Y así como quiché, yo sé que tú lo sabes, hay muchos lenguajes en Guatemala a los cuales Dios quiere que lleguemos. Y para eso va a requerir crecimiento de cada uno de nosotros para que se llegue a toda lengua. También, tú lo sabes,
Sí, hoy en día en la capital ha llegado el mensaje y a otras ciudades también, pero hay muchos pueblos, muchas aldeas en Guatemala, en el mundo entero, a la cual todavía no ha llegado el mensaje. Y para que eso se logre, va a requerir gran crecimiento. Por eso hoy, sin muchos pelos en la lengua, voy a enfocarme de una vez ya en el tema por el cual vinimos a hablar. Crece. Te quiero hablar de 3 puntos en esta mañana, porque sí me parece tan vital y tengo tanto que compartirte, pero lo voy a mantener simplemente en un sermón, aunque tengo esto como si fuera para una serie con ustedes. Primero, crece. Para que crezca, el grano tiene que morir para que se multiplique. Crece. Segundo, ¿crecen espinos o cultivos? El terreno está ahí, y en el terreno fértil pueden crecer espinos o cultivos. Y tercero, quiero hablarte acerca de herramientas que Dios nos da para el crecimiento. Empecemos con este primer punto acerca del grano que muere se multiplica. Acompáñame a Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, donde Jesús nos habla acerca de esto. En el versículo 24. Dice ahí Jesús en Juan 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Me encanta ver cómo Jesús es directo en su mensaje y cómo el plan de Jesús sí requería que todo ser humano, al enamorarse de Él, al llegar a entender el llamado de Dios, pudiese llegar a una decisión de que requiere muerte a sí mismo para que sí pueda haber crecimiento como Él desarrolla. Esto me parece muy importante en este momento, porque estamos plagados en tu sociedad y en la mía del concepto de un evangelio que habla de un enfoque en este mundo. Yo lo clasifico como un evangelio de prosperidad, en el cual, en vez de hablar acerca de la necesidad de tú morir a ti mismo, habla acerca de tú llegar al cristianismo y buscar como si fueras tú un cristianismo de consumerista, que viene a consumir, que viene en busca de, esto me conviene a mí, esto es bueno para mí, esto se trata de mí. Y como si todo el plan de salvación, toda la llegada de Dios se tratara solamente de ti y de mí. Clave es entender que el objetivo del cristianismo no es para prosperidad en esta vida. Ahora, déjame aclararte. Cualquier persona que aplique los principios definidos por Dios en forma de su carácter, en forma de sus relaciones, en forma de su desempeño, va a prosperar. Porque Dios define planes de bendición. Pero el objetivo céntrico del cristianismo no era una prosperidad aquí. En verdad requiere que aquel que lo va a buscar a él muera a sí mismo. Sin muerte completa no hay discípulo. Sin muerte completa, si este grano de trigo no muere, no se puede desarrollar. Abunda hoy en día en iglesias personas que llegan a ella diciendo, mira, yo voy ahí para ver si mi matrimonio mejora. O yo voy ahí y llevo a mi hijo para ver si me ayudan a corregir y educar a mi hijo. O yo voy ahí en busca de que ahí voy a recibir yo y ser bendecido yo. El cristianismo y especialmente el concepto de iglesias no es para tú encontrar lo que te convenga a ti. Camino a llegar a Cristo, todo ser tiene que ser como este grano de trigo que muere. Y al morir entonces sí se va a multiplicar. No por casualidad, en el proceso de conversión, desde la primera conversión en el libro de Hechos en adelante, requiere arrepentimiento, requiere la decisión que de aquí en adelante le expresamos a Cristo, ser nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro dueño. Y en Lucas Jesús dice, si vas en verdad a seguirme a mí, tienes que morir a ti mismo. Esa es la única forma en cómo sí se va a poder desarrollar este grano de trigo en toda una cosecha que se multiplica. Es decir, requiere muerte para crecer y multiplicar. Jesús podría haber sido, piensa en quién era Él,
la inteligencia, la capacidad, la inteligencia emocional, la sabiduría que tenía él. Si hubiese sido él enfocado en él mismo, podría haberse convertido en un magnate. Podría haberse convertido hasta en el emperador. Pero en vez de eso, el Hijo de Dios viene a la tierra, camina, vive, muere, y como resultado de su muerte se multiplica. De la misma forma, no existe tal concepto de cristiano consumidor. No se trata de cómo me beneficia a mí, sino se trata de decidir, aquí sí, muero yo y se va a hacer la voluntad de Dios. Mira, yo conozco personas de alta capacidad que han estado alrededor de la iglesia, que han caminado alrededor de muchos de nosotros, pero que eventualmente se atoran porque el yo no ha muerto. Y porque ese yo no ha muerto, no se desarrollan ni se multiplican al potencial de lo que Dios quería que se desarrollaran. A la vez he visto personas que quizás su trasfondo educativo, su trasfondo de familia puede ser muy humilde o aún limitado, pero han muerto a sí mismos camino al plan de salvación. Han vivido vidas obedeciendo el plan de Dios y como resultado se ve multiplicación en su carácter, multiplicación en sus relaciones, multiplicación en el impacto de su vida, porque ese grano de trigo sí murió y se multiplica. En esto, todos nosotros que nos volvimos cristianos decidimos morir a nosotros mismos. Y si hoy en día tú has estado alrededor de la iglesia o has estado alrededor de otras iglesias y no se te ha enseñado el plan de cómo morir a ti mismo para servir a Cristo, te animo a comenzar hoy estudiando la Biblia y averiguando, preguntándole al amigo que te invitó, oye, enséñame claramente qué es lo que Dios quiere de mí, para yo sí poder morir a mí mismo y que fluya y crezca y se multiplique el impacto de mi vida. O quizás tú, que llevas ya años caminando alrededor de Dios, o en el cristianismo, pero quizás áreas de tu vida que un día moriste a ellas han vuelto a tomar control. Te quiero preguntar, ¿en qué área tienes que morir hoy en día? Para que en verdad sí puedas crecer y multiplicarte como Dios quiere. ¿Por qué es esto importante? Porque se trata mucho más que de ti. ¿Ves? El que tú y yo muramos y en verdad crezcamos es parte del plan de Dios. Y el plan de Dios, lo veas en la Biblia o lo veas aquí en carne y hueso entre personas a nuestro alrededor, sí afecta a otras personas. Y tu crecimiento altera el crecimiento de los demás. Para algunos de los que nos conocieron cuando estuvimos en Guatemala ya hace mucho tiempo, nuestras dos niñas en ese entonces eran dos niñas chiquitas. Hoy en día esas dos niñitas son discípulas de Cristo, son esposas, son mamás. Las dos tienen, una tiene dos hijos y otra tiene una hija. Piénsate tú, si ellas no hubiesen crecido desde el día en que las conocieron algunos de ustedes, cuando tenían solo años, hoy en día que tienen ya 28 y 31, ¿sabes qué? Gracias a Dios que crecieron para poder desempeñar las responsabilidades que hoy tienen. Eso es parte del plan de Dios. Es muy importante que tú y yo crezcamos a la voluntad de Dios para que sí podamos ser aquellos que guiamos e influenciamos a aquellos que vienen detrás de nosotros. Segundo punto, ¿espino o cultivo? Espino o cultivo. En Hebreos capítulo 6, si me acompañas ahí, Hebreos capítulo 6, el concepto de espinos o cultivo aún lo podemos también ver en la parábola del sembrador. Muchos de ustedes la conocen. Son 4 suelos. Y solo un suelo, el cuarto suelo, en verdad sí produce el corazón que Dios quiere que tengamos. Y dice que ese corazón se multiplica en 30, 60 o 100 veces. La diferencia entre el tercer suelo y el cuarto suelo es que el tercer suelo dice que al crecer la semilla es ahogada y atorada por los espinos. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que podemos tener un gran terreno en nuestro corazón y en nuestra vida, pero si permitimos que espinos crezcan y no el cultivo, limitamos el plan de lo que Dios quería desarrollar en nosotros. En Hebreos 6, versículo 7, acompáñame y dice, cuando la tierra bebe,
la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendiciones de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Espinos o cultivo? Yo no sé tú, yo crecí en las ciudades. Así que francamente, si me ponían en una dinámica de agricultor, yo por mi propia cuenta no me iba muy bien. Aún de niño, yo iba a la finca de mi familia y mis primos, los provincianos, llaman a los bogotanos, que es de donde yo nací, cachacos. Y hasta quizás es en una forma despectiva, pero hablan de los de provincia, los capitalinos. A ellos les encantaba cuando yo llegaba a visitar a la finca, porque me ponían en el caballo más fuerte y le daban duro y me mandaban a correr. Porque sabían, no sabe cómo montar tan bien como nosotros. Pero así como montar en el caballo, la verdad es, si me ponías en los cultivos, a mí me costaría delinear en ese momento qué es maleza y qué es cultivo. Aún hoy en día, tengo un jardín. Pero tengo que honestamente preguntarle a mi esposa que oye, ¿esto sí es maleza o esto es una buena planta? Y gracias a que ella conoce un poco más, podemos discernir si a esto tengo que sacarlo o lo dejo. En ese mismo contexto, es como tú y yo tenemos que pensar acerca de nuestras vidas y nuestro corazón y nuestro carácter. Hay áreas que quizás pensamos que se ven bonitas. Y así como en mi jardín, podrías ver áreas que se ven verde, pero nada más porque es verde no quiere decir que es pasto. Hay mucha maleza que crece en verde, pero si la dejas ahí, va a tomar control de todo el pasto. Tú y yo tenemos que ser hábiles en estar dispuestos a sacar lo que sea que es un espino de nuestra vida. Y no dejarnos creer por simplemente la apariencia si esto es bueno, pero estar dispuestos a exponer lo que sea para sacar los espinos y dejar que el cultivo sí crezca. Esta semana vi una propaganda. Salía una señora con un vaso de vino. Y hablaba ahí de que, ¿te acuerdas cuando tomabas un vaso de vino después de una semana larga para descansar? Y después, un poquito después, decía, ¿te acuerdas cuando eso no era solo una vez a la semana, sino cada noche? Y ahora te acuerdas cuando ya no puedes pasar un día sin un trago para poder vivir. Esos son los espinos de nuestras vidas. Hay cositas que al principio se ven sutiles, insignificantes, no dañinas, quizás hasta constructivas. Pero al pasar el tiempo las dejamos enraizar más en nuestro carácter, en nuestro ser, y toman control de nuestra persona. Yo no creo que esa dama pensaría en la primera taza de vino, y no es que el tomar vino sería pecado, no es por entrar en ese tema. Ella quizás en la primera no pensaba a dónde puede llegar esto. Lo mismo ocurre quizás con un celular y una llamada que podríamos decir es sana. De un hombre llamando a una mujer que no es su esposa y queriendo expresarle algo. Y en ese disque sano interacción comienza algo donde esta maleza empieza a corroer, a destrozar lo que debería ser una relación sana. Hay espinos por todos lados, pero para que en verdad podamos crecer al potencial de lo que Dios quiere que crezcamos, requiere que tú y yo seamos radicales en quitar los espinos que están atorando nuestro corazón. Mira, el egoísmo comienza con pedacitos, pero al pasar el tiempo se come un corazón y se come una vida. El orgullo es algo que parece sutil, pero déjalo pasar el tiempo y entonces ya no hay quien te pueda hablar a ti. Para otros es el enojo, algo que, bueno, sí, es que viene de mi familia, pero requiere de que tú y yo lo trabajemos, lo saquemos de la raíz de nuestro corazón. Esta la entiendo, y estas dos que les menciono, mira, para mí el ser egoísta, el ser orgulloso, el ser enojón, eso yo diría es por naturaleza. Y he tenido que pelear contra estas áreas de mi corazón profundamente y desenraizarlas desde lo más profundo de mi ser para poder darle campo
a que sí otras áreas puedan crecer en mí. Mira, el enojo, honestamente, yo tuve que orar por más de una década todos los días acerca de esto. Estudiar profundamente de dónde viene, qué cosas lo afectan, para poder, sí, en verdad, delinearlo y sacarlo de mí. No quiere decir que nunca me enoje, pero ahora sí puedo, ya no es un patrón típico de mí. El orgullo, recuerdo la persona que estudió la Biblia conmigo, me dijo, en mi vida he conocido un hombre tan orgulloso como tú. Y quizás tú te rías ahí y piensas, sí, yo también. Oye, mira, la Biblia nos dice que Dios se opone al orgullo. Bueno, yo no quiero estar en una posición opuesta a Dios y por eso he tenido que batallar contra esta área enraizada de mí, contra este espino, para darle campo a que la humildad pueda reinar y sí pueda guiar mi vida. Quizás en tu caso la amargura comenzó por una situación no resuelta. Y pasa el tiempo y después dices, ¿por qué será que yo no le hablo a tal persona? Tú lo has visto. Familias en nuestra cultura, que no se habla una familia con otra familia y la razón básica es porque hubo una amargura entre un ser de una familia y otro ser de otra familia que no se resolvió. Pero se amontonó tan grande ese espino que ya ha dividido amistades y familias. Quizás en tu caso es la mentira o la impureza. Tú sabrás qué es lo que es. Pero te pido que hoy en día, con la importancia que hay entre que tú y yo crezcamos y le demos campo a que el Espíritu Santo crezca en nosotros, que seas radical en quitar el espino que está limitando el cultivo crecer. Mira, hay espinos engañosos. Puede ser que aún le dedicamos tiempo a relaciones que nos van distrayendo y ni nos damos cuenta. Puede ser prioridades que empiezan a consumir nuestra prioridad y ya no tenemos tiempo para darle tiempo a Dios como merece. O hay en verdad espinos muy atractivos que engañan hoy en día a la sociedad. Te hablo de cosas como que frases típicas que muchas personas mencionan hoy en día. Mira, hay muchos caminos a Dios, así que está bien mira, eso es un espino en vez de un cultivo correcto. O cada uno tiene su propia verdad, no me juzgues. Mira, son frases que abundan hoy en día en nuestra cultura, pero que en verdad son espinos que no permiten que el verdadero cultivo crezca, porque a medio de estos espinos se frena la verdad. ¿Qué espino tienes tú hoy en día? Dios quiere desarrollar un buen cultivo. En Hebreos 5, versículo 7, Él nos habla acerca de una buena cosecha. Y la vemos en el Hijo de Dios y en cómo Él llegó a ser la cosecha de lo que Dios quería que Él fuese. Y aprendamos mucho del ejemplo de Él, porque si algo ocurrió en la vida de Él, tiene que ser un gran ejemplo para nosotros. Dice ahí en Hebreos 5, versículo 7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué aprendo yo ahí? Que el llegar a ser una buena cosecha o dar una buena cosecha es un proceso. Que no es un proceso fácil. Que si el Hijo de Dios tuvo que aprender, si Él tuvo que orar en una forma vulnerable, tierna, humilde, si Él tuvo que crecer para llegar a estar listo a hacer lo que Dios quería que Él fuese, ¿qué tal yo? ¡Wow! Esto me dice que Dios quiere desarrollar una buena cosecha en ti. Dios quiere desarrollar una buena cosecha en mí. Pero que para que esa cosecha se dé a luz, va a requerir un esfuerzo. Va a requerir una pelea espiritual. Va a ser una batalla espiritual que sí va a requerir de mí y de ti que crezcamos a poder llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos. Ahora que ya llevamos camino en esta vida cristiana, ¡qué lindo! Yo valoro mucho los milagros y las victorias y el crecimiento que he visto que Dios ha hecho en mi vida y en nuestro matrimonio, en la gente a nuestro alrededor estos 37 años. Pero te digo más que nunca hoy en día, que tengo una responsabilidad bastante significativa aquí en Boston, en el liderazgo de Boston,
que para llegar a tomar esta responsabilidad, yo no podría haber hecho esto hace 5 o 10 años. Pero Dios ha estado trabajando y trabajando en mí por 37 años en mi corazón por medio del Espíritu Santo a transformarme para poder desempeñar esto. Esta buena cosecha no se da gratis. Es por medio de un proceso que Dios lo desarrolla. Con ese espíritu en mente te animo, así con ambición espiritual, a dar pasos de crecimiento para que sí la cosecha se dé que Dios quiere de tu vida. Pienso en varios de mis hermanos aquí alrededor, quienes les conozco la vida desde hace muchos años. Pienso en un hombre que se llama Efrén Moreno, que lo conocí hace más de 30 años. Vino un hombre humilde mexicano que en ese entonces ni sabía que tenía limitaciones de vista, y gracias a Kelly ella lo ayudó a, mira, necesitas anteojos. Él pudo conseguir los anteojos y se dio cuenta, mira, wow, eso era lo que me limitaba. De ahí este hombre soltero que había venido de una familia con muchas dificultades, se convierte. A la vez, una dama, María, viene de un trasfondo también muy difícil, de una familia de mucho abuso. Llega ella y se convierte. En ese momento los dos piensan, no creen en el matrimonio por el pasado de donde han venido. Pero como resultado del Espíritu Santo trabajar en sus corazones, desarrollan ellos fe y convicción de que Dios puede con lo imposible. Como resultado llegan y se casan, se enamoran. De ahí forman una bella familia. Obedecen y siguen la guía de la palabra de Dios y con un trasfondo muy humilde. No es que tengan mucha educación, pero tienen una pasión por ser obediente a la guía de la palabra de Dios y al discipulado. Como resultado, Dios levanta de ellos una familia bella, digna de imitar. Hoy en día 3 de sus hijos son discípulos, 2 son universitarios, el tercero está en la prepa y la niña menor ahí muy fiel como parte de la familia. ¿Qué ha hecho Dios aquí? Una buena cosecha como resultado de alguien que obedeció el plan de Dios. Pienso en otro hermano, no te voy a mencionar el nombre, porque él viene de un trasfondo de pandillas. Un pandillero es convertido. Todos los detalles del milagro son enormes. Pero lo que más me resalta es que hace unos meses, cuando todavía nos estamos pudiendo reunir aquí en vivo, comenzamos el servicio con este hermano dando la bienvenida y junto a él estaba otro hermano acompañándolo a él que se acaba de convertir. El milagro está ahí en que el primer hermano con el segundo hermano fuesen en el mundo, vienen los dos de pandillas opuestas. Se conocieran en la calle, estarían llamados a matarse el uno al otro. Y aquí en la iglesia de Cristo, por la misericordia de lo que Dios ha hecho y la buena cosecha en los corazones de los dos, con mano abrazada el uno con el otro, pueden expresarse amor a Dios y amor el uno al otro y decisión de que son hermanos que se edifican. ¿Por qué? Porque esto es resultado de una buena cosecha de personas ser transformadas, de quitar, sí, los espinos de su pasado y dejar que Dios desarrolle una buena cosecha. Y finalmente te quiero compartir de otro hermano que es una cosecha impresionante. Y para Iván Velázquez, hace unos años recibí una llamada, él vive aquí en Boston, centroamericano. La llamada que recibió es que su hijo en Centroamérica había sido asesinado. Y al oír yo de esa noticia pensé que esta es la peor noticia que alguien pudiese recibir. Y me impresiona el espíritu de Iván desde ese momento hasta la fecha. Que lejos de amargar su corazón, que lejos de generar odio en su corazón por la persona que asesinó a su hijo, el hombre se ha mantenido fiel, íntegro y enfocado en Dios. Dedicado a ayudar a otras personas allá en Centroamérica, pero aquí también. ¿Por qué? Porque él decidió que las espinas de la amargura no van a controlar su corazón, pero más que va a tener un corazón de cosecha de amor y no darle justificación al diablo para amargarlo y destrozarlo a él. Me desafían estos hermanos, quienes han sido una buena cosecha. Y para terminar, te quiero llevar a herramientas de crecimiento. Porque la palabra de Dios está repleta de herramientas de crecimiento. No voy a entrar en detalle por limitación de tiempo, pero te las voy a dar las escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Habla ahí acerca de la perspectiva. En Efesios 4, versículo 11 al 16.
nos habla ahí acerca de cómo partes del cuerpo nos ayudan a crecer. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10, nos habla acerca del poder divino y cómo por medio del poder divino y esfuerzo personal podemos sí crecer. Mira, no creo que es casualidad que los apóstoles, quienes vieron a Jesús, quienes vieron su propia debilidad, pueden hablarnos a nosotros acerca de sí la importancia de estas herramientas de crecimiento. Acompáñame ahí y terminaremos leyendo estas escrituras. En Filipenses capítulo 1, versículo 26. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice ahí Pablo: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por las dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo abundará por causa mía. ¿Qué vemos ahí? Una perspectiva. Para Pablo, el crecimiento es una perspectiva de decidir, vivir es Cristo. Se trata de otros, no de mí. Yo te animo hoy, al pensar en tu vida, a decidir, ¿sabes qué? Necesito dar un paso de crecimiento porque mi vida se trata de ayudar a otros a acercarse más a Cristo. Segundo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Si no lo sabes, te animo a leerlo. Habla ahí de cómo cada parte del cuerpo Cristo la ha establecido. Y que la ha establecido para que juntamente las coyunturas se ayuden mutuamente a crecer y a madurar. ¿Qué me dice ahí? Que para tú crecer, para yo crecer, necesitamos las otras partes del cuerpo. Esto no es algo que se hace solo. Es juntamente con otras personas que nos ayudan a desarrollar, a poder llegar a ser todo el potencial de lo que Cristo quiere que seamos. Y finalmente, como te mencioné ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10, esto es una de mis escrituras favoritas, en la cual habla del poder divino de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que le pone Dios a cada discípulo al bautizarse. Ese poder nos ayuda a crecer. Y nos llama ahí que nos esforcemos a crecer en cada una de esas cualidades del cristiano. No para simplemente crecer en cualidades, sino para poder ser las herramientas de lo que Dios quiere que seamos. Y nos termina ese párrafo con una promesa incomparable, en la cual dice que si seguimos y crecemos en estas cosas, las puertas del cielo se abrirán de par en par y podremos entrar tú y yo. Y ahí nos dirá entonces Jesús: bien hecho, buen siervo mío. Es con ese espíritu de pensar en esas puertas eternas, de abiertas de par en par, que te llamo a crecer, a esforzarte y aprovechar que Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti. Te animo a ti que nos visitas a que empieces sí a buscar en la palabra de Dios, que aprendas de aquellos que están contigo, a poder guiarte en cómo puedes tú encarrilarte en este camino de crecimiento, para que se pueda ver no una vida común y corriente, sino una vida que sea obvio, que es el poder de Dios, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que producen en ti crecimiento sin igual. No para ti, sino para que ese crecimiento sea un reflejo del poder de Dios y para la gloria de Dios. Mira, esto se necesita en Guatemala, se necesita en Centroamérica, se necesita alrededor del mundo. Gracias por ser fiel, gracias por tu devoción a Dios, que Dios los bendiga. Gracias por ser mis hermanos, con mucho amor de parte de Javier y Kelly. Aquí les mandamos un beso.